realiza sus actividades al mediodía. El Consejo Nacional Electoral declaró el inicio del periodo electoral para las presidenciales y legislativas de 2025, mientras organiza una consulta popular y referendo para los próximos meses. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral. Consejero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar de los procesos electorales. Estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. La planificación de los dos procesos electorales se deberá realizar en medio de dos coyunturas muy complejas. Una, la crisis de violencia que se vive en el país, y la otra, pues, la crisis económica que atraviesa el Estado. En este contexto, el CNE ya adelanta pues la planificación de las votaciones de 2024 y 2025, aunque el organismo todavía tiene algunas deudas de anteriores procesos electorales que no han sido saldadas. ¿Existe ya en firme un calendario para los procesos electorales? Gracias, Gisela. Una aclaración nada más. Tenemos tres procesos. Tenemos el 17 de marzo elecciones en 4 juntas parroquiales en 3 provincias, en Manabí, en Pichincha y en Sucumbíos. En paralelo estamos trabajando ya con el tema de la preparación para el proceso electoral 2025 y esperando lo que la ciudadanía conoce, que se resuelva de parte de la Corte Constitucional, y a las preguntas para también trabajar en el proceso de la consulta popular y referéndum. Sí, en cuanto a su pregunta, todavía tenemos deudas con proveedores, con funcionarios del Consejo Electoral, con los mismos medios de comunicación en lo que se refiere a las franjas publicitarias. Aproximadamente son 10 millones que debemos... ¿Son del último proceso electoral o de anteriores? De receptoras del voto. Son del último proceso electoral. Esas deudas. De las anticipadas 2023, la primera y segunda vuelta. Ok, pero ¿existe ya un calendario pese a estas deudas, y eso tienen ya un calendario en firme para los procesos que se vienen? Sí, hoy en la mañana tuvimos el pleno para aprobar la declaratoria de inicio de periodo electoral, así como la aprobación del calendario electoral. Está ya aprobado el calendario electoral. La elección para presidente o presidenta de la República, asambleístas, parlamentarios andinos, está fijada para el 9 de febrero del 2025, la primera vuelta. En el caso que hubiera segunda vuelta, sería el domingo, el domingo 13 de abril del 2025. Ahora, ¿qué sucede con la convocatoria, consulta popular y referéndum? Bueno, está en la Corte Constitucional, según tenemos información. La Corte Constitucional, una vez que resuelva, informa al peticionario de la consulta popular, que en este caso es el Ejecutivo, el mismo que recibirá ese informe de la Corte Constitucional, emite un decreto ejecutivo. Este decreto ejecutivo debe estar en el registro oficial, publicado en el registro oficial, e inmediatamente nos comunican y empiezan los plazos para nosotros como Consejo Electoral. Según la ley, tenemos 15 días para convocar y 60 días a partir de la convocatoria para ejecutar como tiempo máximo. Ahora, ¿cómo queda entonces el calendario en sí? Me imagino que incluye un debate presidencial, incluye también la apertura para la campaña electoral. ¿Esas fechas ya están en firme también dentro de la planificación que anunciaron hoy? Sí, entonces para terminar el tema de referéndum y
consulta popular, pensamos hacer la misma fecha, de tal manera que coincida y la ciudadanía se acerque a una sola fecha, y por temas económicos y también operativos, en cuanto tengamos ya en el registro oficial, pediremos a la Corte Constitucional la autorización para hacer el referéndum conjuntamente. Ese calendario todavía no lo tenemos porque no tenemos fechas. En cuanto al calendario para las elecciones presidenciales del 2025, ese calendario sí ya está aprobado. Tenemos la etapa preelectoral, los consejos consultivos, ¿para cuándo? registro electoral y cambios de domicilio, inscripción de organizaciones políticas, todos esos temas ya están definidas las fechas. ¿Me puede informar las fechas? Es decir, ¿cuándo ya sabemos qué candidatos van a estar en la papeleta del 2025? ¿Cuándo está el debate? Todas esas fechas son importantes. Bueno, la inscripción de organizaciones políticas se cerrará el viernes 14 de junio. Este momento todavía están trabajando nuestros funcionarios en la revisión de las firmas. Hay varias organizaciones que quieren ser calificadas como organizaciones políticas. Se encuentran en ese proceso. En cuanto a la inscripción de candidaturas, va desde el viernes 13 de septiembre hasta el miércoles 2 de octubre del 2024. Los miembros de juntas receptoras del voto, se realizará la selección como siempre se realiza por sorteo. Será el martes 12 de noviembre del 2024. Como les indicaba, la primera vuelta viene la campaña electoral desde el domingo 5 de enero del 2025 hasta el jueves 6 de febrero del 2025. Los debates presidenciales serán el domingo 19 de enero de 2025. El primer simulacro será el domingo 19 de enero también del 2025. Segundo simulacro el domingo 26 de enero del 2025. El voto de las personas privadas de libertad el jueves 6 de febrero del 2025. El voto en casa el viernes 7 de febrero de 2025. Silencio electoral desde el viernes 7 de febrero del 2025 hasta el domingo 9 de febrero del 2025. El sufragio, primera vuelta, el domingo 9 de febrero de 2025. En caso de existir segunda vuelta, se realizará el domingo 13 de abril del 2025. ¿Y las supuestas primarias que deben hacer los partidos políticos, cuándo deberán hacerse? Bueno, las primarias, déjeme verle exactamente la fecha que no tengo en mente, del acompañamiento en procesos de democracia interna del sábado 3 de agosto hasta el sábado 17 de agosto del 2024. Ya, ok. Las fechas nos quedan claras. Ahora, usted había leído que usted había mencionado que el Consejo Nacional Electoral todavía no había aprobado ningún presupuesto, pero que debería ser un valor muy parecido al proceso de elecciones anticipadas, que fue de alrededor de $80 millones. Mi pregunta va enfocada en un país en donde no se ha podido pagar a tiempo ni siquiera al sector público. El CNE no puede hacer elecciones un poquito más austeras en comparación a las de el 2023, debido a la situación que estamos. Esa es mi preocupación, Gisela, de manera personal, y tengo entendido de que el resto de mis compañeros, la parte económica. Fíjese que tenemos que hacer una consulta popular. Primero, tenemos que hacer una consulta popular que, según la revisión de mi consejería, de mi equipo, saldrá por unos 50 o 55 millones, que sería el primer proceso. Que en ese necesitamos las certificaciones presupuestarias de inmediato, porque son en 60 días nada más que tenemos para ejecutar. En el caso del proceso de 2025, generalmente Finanzas va haciendo desembolsos cada 2 meses, 3 meses, conforme va avanzando el calendario electoral. Pero en el caso de la consulta popular y referéndum, tiene que ser inmediatamente el desembolso, y usted lo ha dicho, no tenemos dinero ni para pagar las deudas que tenemos, y ya tenemos que enfrentar otro proceso, que el Consejo Electoral
tiene que cumplir, pero también necesitamos recursos. De todas maneras, como vuelvo a decirle, esto es un estimado de parte de mi consejería. Ya. El Ahora, Pleno como tal tendrá que aprobar los presupuestos tanto para consulta popular como para las seccionales. Y ahí podemos decir el valor definitivo de los diferentes procesos. ¿y qué va a pasar con el voto en el exterior? ¿Va a ser telemático? ¿Va a ser presencial? ¿Cuánto dinero se tiene previsto también para que cueste ese sistema? Bueno, el voto va hasta aquí, no se ha resuelto nada en el Pleno del Consejo Electoral, pero no se ha hablado de voto telemático, será de forma presencial como se ha venido realizando en los diferentes procesos. En la primera vuelta de las anticipadas se hizo eso porque no teníamos el tiempo suficiente para poder enviar los kits electorales fuera del país. Acuérdense que en la primera vuelta había la inscripción de candidaturas, de impugnaciones, apelaciones ante el Consejo Electoral, ante el Tribunal Contencioso Electoral. Por esa razón no se alcanzaba para enviar los kits electorales, pero en la segunda vuelta, como ya estaba definido los candidatos y luego del fracaso de la empresa que se contrató, decidimos hacerlo presencial, y para estos procesos, al menos mi criterio es que se siga haciendo presencial. Listo, pero igual te respetaré la decisión del Pleno. Estaremos muy atentos para ver cómo lo manejan entonces. Le agradezco mucho, consejero. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Isela, y como siempre a las órdenes. Una buena tarde. Muchísimas gracias. Nos acompañó José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral. Notimundo a la carta. Información